Bien, hoy queremos aprovechar la oportunidad porque hemos estado, eh, diría, investigando sobre algunos tópicos que también tenemos profundo interés de abordar. Obvio que no es simple, no es fácil hacer este tipo de investigaciones, producto de que no poseemos con mucha información verídica o veraz que podamos utilizar. Eso nos obliga a hacer grandes análisis, hacer investigaciones extensivas y pues comenzar una serie de procesos para poder llegar a la verdad de la que todos aspiramos. Creo que dentro de todos los temas que hemos abordado, que han sido varios por cierto, y de los que todavía nos falta en algunos continuar nuestra búsqueda y nuestra investigación, ha llegado al tema de sobremesa, al análisis, al debate, a la discusión, eh, un aspecto creo yo controversial, difícil de abordar, con un contenido bastante complejo, explosivo y pues con alta complejidad de definición. Y nos referimos nosotros a un tema que lo hemos hecho pregunta, de la cual pues vamos a hacer una investigación bastante compleja, difícil diría yo, porque encontrar la verdad a estas alturas del partido es bastante complicado, bastante difícil. Hoy les queremos traer a ustedes como tema de estudio, como tema de enseñanza, como tema de análisis, la siguiente interrogante que esperamos sirva para que juntos podamos encontrar la verdad de esto. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es la verdadera iglesia de Dios? Como verán, la pregunta en sí es complicada, difícil diría yo, porque en la actualidad existen cientos de grupos religiosos que se pelean, se autoadjudican, se colocan el título de ser la verdadera iglesia de Dios. Y están desde los antiguos, tradicionales, hasta los modernos. Y eso nos lleva por una línea de tiempo compleja y difícil, diría yo. Recuerdo hace años cuando hice un pequeño ensayo, un pequeño intento, una pequeña búsqueda de este asunto. Eh,
Esto me llevó, diría yo, a buscar por distintas fuentes más o menos por dónde podía empezar a hilvanar la idea de cuál era la verdadera iglesia de Dios. En aquel entonces, obvio, ya viéndolo desde esta perspectiva de hoy hacia atrás, pues tengo que reconocer que mi búsqueda estuvo mala, que cometí algunos errores, que no seguí la línea que debía seguirse y, y comencé como la gran mayoría a buscar la historia, los orígenes, los inicios de la iglesia de Dios de una forma equivocada. Recuerdo yo que en mi investigación empecé con hechos y datos históricos que me llevaron a varios lugares donde podía seguirle la pista supuestamente a los seguidores de la fe de Jesús. Pero no pude al final concretizar y en pocas palabras, si me hubiese hecho esta pregunta, en aquel entonces muy difícilmente la habría podido responder. ¿Cuál es la verdadera iglesia de Dios? Como ven, nosotros estamos muy interesados en darle una búsqueda, pero desde otra perspectiva, no cometiendo los errores del pasado, que estábamos o que nos alejaron en vez de acercarnos a esta historia de la iglesia de Dios. Es por ello que creemos que ya con alguna información que hemos podido recabar, podemos hoy sí comenzar de una forma totalmente diferente, sin cometer los vicios y los errores del pasado con relación a este tema. Porque consideramos nosotros que descubrir, saber, entender y conocer cuál es la verdadera iglesia de Dios en actualidad es bastante fundamental, bastante importante. De antemano sé que muchos se habrán dado a la tarea también de hacer esta investigación, otros tendrán algunas ideas superfluas con respecto a este asunto y más de alguno pues algún fanatismo religioso que le hará imputar que determinado grupo religioso es la verdadera iglesia de Dios. En nuestro caso pues vamos a quebrar todos esos baales, vamos a destruir todo ese falso culto, vamos a salir de ese engaño religioso de los tiempos y vamos a hacer lo que debe de hacerse en una búsqueda honesta, sincera y verdadera con relación a cuál es la verdadera iglesia de Dios. De antemano deben de saber que no va a ser simple, no va a ser fácil, no va a ser sencillo, porque es un tema bien complejo, lleno de un montón de mentiras, engaños, falsedades, y póngale todos los términos que usted quiera, porque se ha querido ocultar cuál es la verdadera iglesia de Dios.
Entonces de antemano le advertimos que lo que vamos a investigar posiblemente no sea de su agrado, posiblemente no le parezca, no le guste o no se vaya a sentir bien. Pero nuestro interés no es que esté cómodo, ni que le parezca o que se sienta bien con lo que estamos haciendo. A nosotros más nos interesa la verdad, aunque la verdad duela, aunque no nos guste o no nos parezca, amamos la verdad. Y por eso amamos al Mesías, porque Él es la representación de la verdad, porque Él es la verdad. Siempre les recordamos visitar nuestra página web, laultimaiglesia.com. Ahí tenemos una serie de recursos y herramientas que podrían servirle para su estudio personal. También siempre les invitamos a escribirnos al correo electrónico laultimaiglesia@gmail.com. Nos pueden hacer sus comentarios, sus interrogantes. Este tema pues va a ser un tema bien difícil. Esperamos abordarlo en la medida de lo posible. Creemos que la búsqueda no va a ser fácil porque nos vamos a, ¿cómo se llama? Eh, Sumergir en las páginas de las escrituras. De antemano sabemos nosotros que no contamos con la pureza del texto y eso nos limita grandemente el poder encontrar la verdad. No es imposible, solo nos limita. Pero creemos que en la medida que hagamos un esfuerzo extraordinario, que le pidamos a Dios revelación, sabiduría y conocimiento, pues iremos encontrando lo que andamos buscando. Sé de antemano que mucha gente se pregunta cuál es la verdadera iglesia de Dios en estos tiempos, porque lamentablemente vivimos tiempos de engaño, de mentira y de falsedad. Esperamos y creemos que el solo hecho de haber traído este tema de sobremesa a la discusión nos va a enriquecer grandemente. Porque en la medida de lo posible vamos a obligarnos a encontrar, a descubrir y a ver cuál es la verdadera iglesia de Dios. Y vamos a poner algunos fundamentos, eh, algunas columnas, algunas bases que sean nuestro andamiaje, nuestra estructura, que nos permita poder navegar en estas aguas turbulentas del engaño religioso. Un engaño que sobrevive aún hasta el día de hoy. Así que los invitamos a seguir esta serie de cuál es la verdadera iglesia de Dios. De antemano, muchas gracias.